Imagina a una mujer de 78 años en Buenos Aires, sacando de un cajón el pasaporte español que heredó de su abuelo, un gallego que cruzó el Atlántico en 1940 huyendo del hambre de la posguerra, con una maleta de cartón y la dirección de un primo lejano como única garantía. 80 años después, es su nieta quien hace el viaje al revés, con la misma nacionalidad, en dirección contraria. España lleva un siglo entero moviendo gente en las dos direcciones. Hoy viven fuera de España más de 3.200.000 españoles, la mayoría en América. Y dentro de España viven más de 7 millones de personas con nacionalidad extranjera, casi 1 de cada 7 habitantes del país. No es una anomalía reciente, es el mismo patrón migratorio de siempre, solo que con el sentido de la flecha cambiado. Hoy te cuento, con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, los 10 países desde los que más gente ha decidido rehacer su vida en España, y el país que ocupa el primer puesto te va a sorprender, porque hay muchas posibilidades de que no sea el que todos los telediarios repiten. Quédate hasta el final para entenderlo. Si es la primera vez que nos ves, este canal se llama Buscador de lo Místico, y aquí desenterramos los datos que las noticias rápidas no explican. Suscríbete antes de que empecemos. Vamos allá. Número 10. China. Empezamos con la comunidad que probablemente has visto más veces sin darte cuenta de que la estabas viendo. La tienda de todo a €1 de tu barrio, el restaurante que hace 20 años vendía comida cantonesa y hoy sirve sushi, el bazar abierto un domingo por la tarde cuando todo lo demás está cerrado. Detrás de buena parte de ese paisaje cotidiano hay familias de origen chino que llevan generaciones construyendo un modelo de negocio muy concreto. La migración china a España empezó a tomar forma en los años 80 y 90, mucho antes de que China fuera la potencia económica que es hoy, y desde el principio siguió un patrón distinto al de otras comunidades de esta lista. No llegaba gente sola buscando trabajo asalariado, sino familias enteras o cadenas de parientes que abrían un negocio propio, casi siempre de comercio o restauración, y después ayudaban a que llegara el siguiente eslabón de la familia. Este sistema, conocido informalmente como cadena migratoria familiar, funciona con una lógica casi de gremio medieval. Quien llega primero monta el negocio, contrata a un familiar recién llegado. Ese familiar ahorra durante unos años y termina abriendo su propio local, y así sucesivamente, generación tras generación. Ese modelo explica por qué la comunidad china en España tiene, según los estudios demográficos, una de las tasas de autoempleo más altas de todos los colectivos extranjeros del país. Imagina a Wei, 36 años, que nació en la provincia de Zhejiang y llegó a Madrid con 9 años, en la maleta de sus padres, sin hablar una palabra de español. Recuerda su primer día de colegio como una nube de sonidos que no entendía, sentado al fondo de la clase mientras la profesora señalaba las letras del abecedario una por una. Hoy dirige junto a su hermano un negocio familiar que empezó su padre como un pequeño almacén de importación y que hoy distribuye género textil a media España, con una nave logística que emplea a 15 personas, la mayoría de ellas ya sin ningún vínculo familiar con Wei. Wei habla español con acento madrileño y mandarín con sus padres, y dice que su infancia se dividió limpiamente en 2 idiomas, uno para la escuela, otro para la cena. La mayoría de la comunidad china en España se concentra en Madrid, Barcelona y la Comunidad Valenciana, donde el tejido de pequeño comercio siempre ofreció un hueco fácil de ocupar. Es, además, una de las comunidades extranjeras con menor rotación. Llegan, se instalan y rara vez regresan, a diferencia de otros colectivos de esta lista donde las idas y vueltas son mucho más frecuentes. Curiosamente, mientras la primera generación mantuvo durante décadas un fuerte aislamiento lingüístico y social, la segunda generación, nacida ya en España y escolarizada en español desde los 3 años, presenta hoy tasas de graduación universitaria que superan la media nacional, un salto generacional que los sociólogos citan a menudo como ejemplo de integración exitosa a largo plazo. Escribe en los comentarios una sola palabra. ¿Conocías a alguien de origen chino nacido ya en España? 9 países más nos esperan. El siguiente tiene un vínculo con España mucho más antiguo que cualquier otro en esta lista, y probablemente ya sabes por qué. Número 9. Perú. Este es uno de esos países que casi nunca aparece en los titulares sobre migración, precisamente porque su llegada a España fue tan constante y tan silenciosa que nunca generó ningún pico noticioso comparable al de otras nacionalidades de esta lista.
Los peruanos empezaron a instalarse en España en los años 90, en una de las primeras oleadas migratorias latinoamericanas del país, impulsada entonces por el terrorismo de Sendero Luminoso y una hiperinflación que llegó a superar el 7000% anual en el peor momento de la crisis peruana, cuando los precios de los productos básicos podían duplicarse en cuestión de semanas. Desde entonces, la comunidad ha crecido de forma sostenida, año tras año, sin los sobresaltos que sí han marcado a otras nacionalidades de esta lista. Los datos más recientes muestran que la comunidad peruana es una de las que más rápido ha crecido en términos relativos, un incremento superior al 18% en un solo año, uno de los mayores de todas las nacionalidades extranjeras registradas en España. Y es también una de las comunidades con mayor tasa de adquisición de la nacionalidad española, señal de un asentamiento pensado para quedarse, no de paso. Imagina a Rosa, 52 años, que llegó a Barcelona en 1998 para trabajar en el cuidado de personas mayores, un sector en el que la comunidad peruana, junto con otras latinoamericanas, ha tenido un peso histórico enorme en España. Empezó cuidando a una señora de 90 años a la que acompañó hasta el final de su vida, durmiendo en la habitación contigua durante los últimos meses, aprendiendo a base de repetición los horarios exactos de cada medicamento. Hoy, casi 30 años después, dirige su propia pequeña empresa de servicios de cuidado a domicilio, con 8 empleadas a su cargo, varias de ellas también peruanas que llegaron siguiendo el mismo camino que ella recorrió primero y que hoy encuentran en Rosa no solo una jefa, sino la primera persona a la que llamar cuando necesitan ayuda para entender un contrato o rellenar un formulario de la Seguridad Social. Este sector, el del cuidado de mayores y el trabajo doméstico, merece una mención aparte. Según datos oficiales, los extranjeros representan más del 43% de todo el empleo doméstico en España, en un país donde la población envejece a un ritmo que su propia natalidad no consigue compensar. Rosa lo resume de forma sencilla. Llegó a cuidar a los abuelos de una España que hoy, sin gente como ella, tendría muchas más dificultades para cuidar a los suyos. Y añade algo que repite a menudo a las nuevas empleadas que contrata. En Perú era enfermera técnica antes de emigrar, un título que España nunca le reconoció del todo, así que tuvo que reconstruir su carrera profesional casi desde cero, en un idioma que ya hablaba, pero en un sistema que no reconocía nada de lo que ya sabía hacer. El próximo país de esta lista comparte con Perú algo más que el idioma. Comparte una crisis que empujó a millones de personas a decidir casi de la noche a la mañana que ya no había futuro posible donde habían nacido. Número 8. Honduras. De todos los países de esta lista, este es el que ha crecido más deprisa en términos relativos en los últimos años, y también el menos conocido para el espectador medio, ausente casi por completo de los debates públicos sobre migración que sí mencionan constantemente a otros países de este ranking. Hasta hace poco más de una década, la comunidad hondureña en España era prácticamente anecdótica, apenas unos miles de personas dispersas por el país. Hoy es una de las nacionalidades latinoamericanas de mayor crecimiento sostenido, con decenas de miles de nuevas adquisiciones de nacionalidad española cada año, superando ya a comunidades históricamente mucho más numerosas como la dominicana o la boliviana. La razón detrás de este crecimiento no es económica en el sentido habitual, sino de seguridad. Honduras ha figurado durante años entre los países con las tasas de homicidio más altas del mundo fuera de zonas de conflicto armado, resultado de la violencia de pandillas conocidas como maras, que controlan barrios enteros en ciudades como Tegucigalpa o San Pedro Sula mediante extorsión sistemática a comercios y familias. Para muchas familias hondureñas, emigrar no fue una decisión de mejora económica, sino literalmente una cuestión de supervivencia. Imagina a Marlon, 29 años, que trabajaba en un pequeño taller mecánico en San Pedro Sula, hasta que una pandilla local empezó a exigirle un pago mensual de protección que superaba lo que ganaba en una semana entera. Cuando se negó, recibió una advertencia que no dejaba lugar a dudas, dejada en la puerta de su casa una madrugada. Vendió lo poco que tenía, pidió dinero prestado a toda su familia, y llegó a España con una maleta y el teléfono de un primo lejano en Barcelona que le ofreció un colchón en su salón durante el primer mes.
Los primeros meses trabajó en lo que encontró, descargando camiones de madrugada en un mercado mayorista, hasta que un antiguo compañero del taller en Honduras, emigrado un año antes que él, le avisó de una vacante como mecánico. Hoy, 4 años después, Marlon tiene su propio contrato como mecánico en un taller de Hospitalet de Llobregat, ya solicitó la nacionalidad española y todavía envía dinero cada mes a su madre, que se quedó en Honduras porque no quiso dejar atrás la casa que construyó con sus propias manos. Historias como la de Marlon explican por qué España concede protección internacional a un porcentaje significativo de los solicitantes hondureños. Un reconocimiento oficial de que, para buena parte de esta comunidad, no hubo elección real entre quedarse o marcharse. A diferencia de las comunidades más antiguas de esta lista, la hondureña todavía está en plena formación. Faltan por llegar los reagrupamientos familiares de quienes ya se instalaron, y sociólogos que estudian estos flujos anticipan que en los próximos 5 años esta comunidad podría duplicarse de nuevo, siguiendo un patrón de crecimiento que ya vivieron antes ecuatorianos y colombianos en sus respectivas décadas. 8 países quedan en esta lista. El siguiente tiene la comunidad de jubilados extranjeros más visible de toda España y es también la única en este ranking que, año tras año, se hace más pequeña en lugar de crecer. Número 7. Reino Unido. Esta es la única nacionalidad de las 10 que forman esta lista cuya población en España lleva años, no creciendo, sino reduciéndose. Y la explicación no tiene nada que ver con crisis económicas ni con violencia. Tiene que ver con un referéndum celebrado en 2016 y con el paso de los años sobre una generación que empieza a apagarse. Los británicos llevan décadas siendo una de las comunidades extranjeras más numerosas y más visibles de la Costa del Sol, la Costa Blanca y las Islas Canarias, atraídos por el clima, por décadas de vuelos baratos y por un estilo de vida jubilado que en su país de origen resultaba mucho más caro y mucho más gris. Pueblos enteros de la provincia de Alicante y Málaga desarrollaron durante los años 80 y 90 una infraestructura pensada casi por completo para esta comunidad. Pubs que sirven el mismo tipo de cerveza que en Liverpool, periódicos locales impresos en inglés y hasta consultas médicas privadas donde no hace falta pronunciar una sola palabra en español. Hoy, España sigue siendo el hogar de más de 270.000 ciudadanos británicos, concentrados sobre todo en Andalucía y en la Comunidad Valenciana. Pero desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea, esa comunidad ha entrado en un declive constante, con descensos anuales que rondan el 2%. El motivo es doble. Por un lado, el Brexit complicó de forma notable el papel administrativo de instalarse en España. Ya no basta con hacer las maletas, ahora hace falta gestionar visados de residencia, demostrar ingresos mínimos y superar trámites que antes, como ciudadanos comunitarios, ni siquiera existían. Por otro lado, la propia comunidad británica en España es, de largo, la de mayor edad media de todas las nacionalidades extranjeras del país, con una media que supera los 57 años. Es, en gran medida, una generación que llegó a jubilarse al sol hace 20 o 30 años, y que hoy, inevitablemente, empieza a menguar por el paso natural del tiempo. Imagina a Margaret, 74 años, que se instaló con su marido en Fuengirola en 2003, cuando todavía ni siquiera hacía falta un empadronamiento complicado para quedarse a vivir junto al Mediterráneo, y cuando bastaba con enseñar el pasaporte británico en la frontera para cruzar sin más preguntas. Su marido falleció hace 3 años, sus 2 hijos siguen en Manchester, y ella se plantea cada invierno si debería volver, sobre todo ahora que el papeleo para renovar su residencia se ha vuelto, en sus propias palabras, digno de un doctorado. De momento se queda, dice, porque después de 20 años el Mediterráneo le sienta mejor a las articulaciones que la lluvia de Manchester y porque en su urbanización ya tiene una vida entera construida, con amigos que hablan su mismo idioma, un club de lectura los martes y un médico que la conoce de memoria desde hace más de una década. El siguiente país de esta lista representa justo lo contrario. Una comunidad europea que, lejos de encogerse, no ha dejado de crecer desde que su país entró en la Unión Europea hace ya casi 20 años. Número 6. Italia. Si el Reino Unido representa la comunidad extranjera que envejece y se reduce, Italia es casi su espejo invertido, una comunidad joven, cualificada y en crecimiento constante desde que Italia entró en el proyecto europeo,
aprovechando exactamente la misma libertad de movimiento que en su día facilitó la llegada masiva de rumanos. A diferencia de la comunidad británica, concentrada en el litoral y compuesta mayoritariamente por jubilados, la italiana se reparte sobre todo entre grandes ciudades como Madrid y Barcelona, donde predominan perfiles de entre 25 y 40 años con estudios universitarios terminados. A diferencia de buena parte de esta lista, la migración italiana a España no responde a una crisis económica aguda, ni a una guerra ni a la violencia. Responde a algo más parecido a un cálculo profesional silencioso. Sueldos de entrada más bajos en Italia que en España para perfiles jóvenes y cualificados. Un mercado laboral italiano históricamente más rígido para los recién titulados, con contratos temporales encadenados durante años antes de cualquier estabilidad, y un idioma que, siendo primo hermano del español, convierte la mudanza en una de las más sencillas de todo este ranking. La prensa italiana lleva años hablando abiertamente de una fuga di cervelli, fuga de cerebros, para describir a los miles de jóvenes titulados que cada año deciden que su futuro profesional está mejor en Madrid, Barcelona o Valencia que en Milán o Roma. Según estudios universitarios italianos, el coste de esta fuga para las arcas públicas italianas, que financiaron la educación de estos jóvenes sin recuperar después sus impuestos, se calcula en varios miles de millones de euros al año. Imagina a Giulia, 31 años, ingeniera informática formada en Turín, que después de 2 años encadenando contratos temporales mal pagados en su ciudad natal, mandó un único currículum a una empresa tecnológica en Barcelona casi como una broma entre amigas, convencida de que ni siquiera le contestarían. Le respondieron en menos de una semana, con una oferta que casi duplicaba lo que ganaba en Italia y que además incluía, algo que en Italia le habría parecido ciencia ficción, un contrato indefinido desde el primer día. Hoy lleva 4 años en Barcelona, comparte piso con otra italiana que conoció en un grupo de Facebook para expatriados, ha aprendido catalán lo suficiente para pedir en los bares sin que se note tanto el acento, y bromea diciendo que en su oficina hay tantos compatriotas suyos que a veces olvida en qué idioma está la reunión. La comunidad italiana, junto con la rumana y la británica, forma parte del grupo de nacionalidades comunitarias que en conjunto ya suman más de 4 millones de personas viviendo en España, más de la mitad de toda la población extranjera del país, un recordatorio de que buena parte de esta historia migratoria no tiene nada que ver con fronteras exteriores, sino con la libre circulación dentro de la propia Unión Europea. Quedan 5 países en esta lista, y a partir de aquí las historias cambian de tono. Los próximos 5 representan juntos más de la mitad de toda la población extranjera de España. Número 5. Ecuador. Antes de que existiera cualquier discusión pública sobre migración latinoamericana en España, ya existía la comunidad ecuatoriana. Fue, durante casi 2 décadas, la mayor comunidad latinoamericana del país y la que en la práctica escribió el manual, para bien y para mal, de cómo sería la llegada de todas las que vendrían después. Muchos de los mecanismos legales y sociales que hoy dan por hechos otras comunidades de esta lista, desde los procesos de regularización extraordinaria hasta las redes de apoyo entre compatriotas recién llegados, se diseñaron o se pusieron a prueba por primera vez precisamente con la comunidad ecuatoriana. La gran oleada ecuatoriana llegó entre finales de los años 90 y los primeros años 2000, en pleno colapso económico de Ecuador. Una crisis bancaria que se llevó por delante los ahorros de miles de familias, la dolarización forzosa de la economía en 2000 y un desempleo que empujó a cientos de miles de personas a buscar fuera lo que dentro ya no encontraban. En apenas unos años, la comunidad ecuatoriana en España pasó de ser casi invisible a convertirse en una de las más numerosas del país, con presencia especialmente fuerte en Madrid y Murcia, donde muchos encontraron trabajo en la agricultura intensiva y en el servicio doméstico. Fue también la primera comunidad latinoamericana en organizarse políticamente de forma visible en España, con asociaciones de migrantes que llegaron a negociar directamente con administraciones locales cuestiones como el empadronamiento o el acceso a la sanidad pública para personas en situación irregular. Imagina a Fernando, 61 años, que en 2001 dejó Guayaquil dejando atrás a su mujer y sus 2 hijos pequeños, con la promesa de mandar dinero cada mes hasta poder traerlos. Tardó 3 años en reunir lo suficiente para el reagrupamiento familiar, 3 años trabajando en la construcción de lunes a domingo, durmiendo en una habitación compartida con otros 4 compatriotas, ahorrando cada euro que no fuera estrictamente necesario para comer.
Recuerda todavía el día exacto en que fue a buscar a su familia al aeropuerto de Barajas con un ramo de flores comprado a última hora en un kiosco, sin saber si sus hijos, que habían crecido 3 años sin él, todavía lo reconocerían. Hoy sus hijos ya son adultos, nacidos en Ecuador pero criados casi enteramente en España, y su nieta pequeña, nacida ya en Madrid, no tiene ni idea de lo que costó que la familia volviera a estar bajo el mismo techo. Con el paso de los años, y con la crisis económica española de 2008, una parte de esa primera generación ecuatoriana decidió regresar, mientras que otra se quedó y terminó de asentarse, adquiriendo la nacionalidad española en cifras que durante años fueron de las más altas entre todas las comunidades extranjeras. Hoy Ecuador ya no ocupa el podio que ocupó durante casi 20 años, superado por comunidades más recientes, pero sigue siendo una pieza fundamental para entender cómo se construyó, capa sobre capa, la España multicultural de hoy. Y aquí conviene recordar algo importante para el resto de esta lista. Casi todas las grandes comunidades latinoamericanas que verás a partir de ahora, Colombia incluida, siguieron años después el mismo camino que abrió Ecuador primero, la misma crisis económica que empuja, las mismas rutas familiares que después se reagrupan, el mismo ciclo repetido con otro nombre de país en la portada. 5 países quedan en esta lista y el que viene ahora es la Comunidad Europea, que durante casi 2 décadas fue, sin discusión, la más numerosa de toda España, hasta que, muy recientemente, empezó a perder ese primer puesto. Número 4. Rumanía. Durante años, si le preguntabas a cualquier español cuál era la nacionalidad extranjera más numerosa del país, la respuesta correcta no era Marruecos. Era Rumanía. Y muy poca gente lo recuerda hoy, sepultado ese dato bajo 2 décadas de titulares centrados casi siempre en las mismas 2 o 3 nacionalidades. Cuando Rumanía entró en la Unión Europea en 2007, sus ciudadanos ganaron de golpe el derecho a moverse y trabajar libremente por todo el continente, justo en un momento en que la economía española, todavía en plena burbuja de la construcción, necesitaba mano de obra a un ritmo que el propio mercado laboral español no lograba cubrir. Cientos de miles de rumanos llegaron en apenas unos años, tantos que en algunos periodos la comunidad rumana llegó a superar en número a la marroquí, algo que hoy, con Marruecos claramente en primera posición, resulta casi difícil de creer. Algunas fuentes de la época llegaron a situar a más de 790.000 rumanos residiendo legalmente en España, por delante de los aproximadamente 750.000 marroquíes registrados entonces. Hoy la comunidad rumana en España supera los 600.000 residentes, concentrados especialmente en Madrid, Castellón y Zaragoza, donde generaciones de trabajadores rumanos se emplearon en la construcción, la agricultura y cada vez más en profesiones cualificadas conforme la segunda generación, ya criada y formada en España, entró en el mercado laboral con títulos universitarios españoles bajo el brazo. Pero desde hace algunos años la tendencia se ha invertido. Rumanía es hoy una de las pocas nacionalidades de esta lista cuya población en España desciende año tras año, con caídas anuales de más de 10.000 personas. La explicación tiene menos que ver con España y más con Rumanía. Su propia economía ha mejorado sustancialmente en la última década. Los sueldos se han acercado a la media europea más rápido que en ningún otro país del antiguo bloque comunista, y para una parte de esa primera generación que llegó buscando trabajo hace 15 o 20 años, hoy tiene más sentido volver a construir la casa en su pueblo natal que seguir alquilando en las afueras de Madrid. Imagina a Andrei, 44 años, que llegó a Coslada en 2008 para trabajar en una obra que terminó parándose apenas 6 meses después por la crisis financiera, dejándolo de la noche a la mañana sin el trabajo que lo había hecho cruzar media Europa en autobús. Se quedó igualmente, reinventándose en la reforma de viviendas particulares, tocando puerta por puerta al principio, aceptando trabajos que otros rechazaban por el precio. Formó una familia. Sus 2 hijos nacieron en Madrid y hablan español sin ningún acento, aunque en casa, Andrei insiste en hablarles siempre en rumano para que no pierdan del todo el idioma de sus abuelos. El año pasado, por primera vez en 16 años, se planteó en serio volver a Rumanía, después de ver que un antiguo compañero de instituto que se quedó en su pueblo natal gana hoy, en euros, casi lo mismo que él en Madrid, pero sin pagar el alquiler que a Andrei le come una cuarta parte del sueldo cada mes.
Quedan 4 países en esta lista, y a partir de aquí entramos en el terreno de las comunidades más grandes de todas, empezando por una nacionalidad marcada por una crisis política que sigue sin resolverse. Número 3. Venezuela. Esta es la comunidad de esta lista que mejor conecta con la historia que te contaba al principio del vídeo, la de las familias que llevan un siglo entero cruzando el Atlántico en las dos direcciones, primero en un sentido y ahora en el contrario. Porque una parte muy significativa de la migración venezolana actual no es técnicamente migración desde cero. Es el regreso de nietos y bisnietos de españoles que emigraron a Venezuela hace generaciones, ahora haciendo el camino de vuelta con el mismo apellido, y a veces incluso con las mismas fotografías familiares en blanco y negro que sus abuelos se llevaron al cruzar el océano. Miles de gallegos, canarios y asturianos emigraron a Venezuela durante el siglo XX, atraídos por el boom petrolero de un país que durante décadas fue uno de los más prósperos de toda Latinoamérica, con un nivel de vida que en los años 50 y 60 llegó a superar al de buena parte de Europa Occidental. Sus descendientes, gracias a leyes españolas de memoria democrática que facilitan la nacionalidad a nietos de emigrantes, han podido reclamar hoy el pasaporte que sus abuelos llevaban en la maleta al revés. Pero la mayoría de la migración venezolana reciente no responde a ese vínculo histórico, sino a algo mucho más urgente, el colapso económico y político que Venezuela arrastra desde hace más de una década, con una inflación que en sus peores años se contó por millones por ciento y un desabastecimiento que convirtió comprar comida básica en una odisea diaria, obligando a millones de venezolanos a abandonar el país en lo que organismos internacionales han descrito como una de las mayores crisis de desplazamiento de la historia reciente de América Latina. Los datos hablan solos. La población venezolana en España creció más de 52.000 personas en un solo año reciente, uno de los mayores incrementos absolutos de toda la lista, y las adquisiciones de nacionalidad española por parte de venezolanos superan hoy las 30.000 al año, la segunda cifra más alta después de Marruecos. Imagina a Valentina, 38 años, médica en Caracas, hasta que el salario que cobraba en un mes, convertido a dólares, no llegaba ni para comprar un par de zapatillas deportivas. Recuerda con precisión el día en que decidió irse. Hizo cuentas en una servilleta de papel en la cafetería del hospital donde trabajaba, y comprobó que un compañero suyo, emigrado un año antes a España, ganaba en una semana lo que ella ganaba en 3 meses. Su abuela materna había nacido en Vigo. Con ese hilo genealógico, Valentina reunió actas de nacimiento, certificados y papeles envejecidos durante meses en un consulado saturado de solicitudes idénticas a la suya, haciendo colas que empezaban de madrugada hasta conseguir la nacionalidad española por la vía de sus raíces gallegas. Hoy trabaja como médica en un hospital de Vigo, la misma ciudad que su abuela dejó atrás 70 años antes, y dice que cada vez que camina por el casco viejo piensa en lo extraño que resulta haber vuelto a un lugar en el que nunca había puesto un pie. 2 países quedan antes del primero. El siguiente es, con diferencia, la comunidad extranjera que más rápido ha crecido en los últimos 5 años de toda esta lista. Número 2. Colombia. Aquí está el dato que más debería sorprenderte de toda esta lista, incluso antes de llegar al primer puesto. En enero de 2021, en España vivían alrededor de 532.000 colombianos. 5 años después, esa cifra prácticamente se ha duplicado, hasta rozar los 978.000, contando tanto a quienes conservan su nacionalidad de origen como a quienes ya adquirieron la española. Ninguna otra nacionalidad de este ranking ha crecido a ese ritmo en tan poco tiempo. Colombia lleva sin interrupción, trimestre tras trimestre, siendo la nacionalidad con más llegadas nuevas a España de todo el país, muy por delante de cualquier otra. Solo en el primer trimestre de este año llegaron 38.600 colombianos, y en el segundo, otros 34.000 y, solo el año pasado completo, la cifra total superó los 144.000 recién llegados. Las razones son varias y se acumulan unas sobre otras. La inseguridad persistente en ciertas regiones de Colombia, un mercado laboral interno que no absorbe a toda la población joven cualificada que el país forma cada año, y el llamado efecto llamada de una comunidad que ya lleva 2 décadas asentada en España, con redes familiares y laborales que hacen mucho más fácil el salto para el siguiente que llega.
Imagina a Camila, 27 años, licenciada en Administración de Empresas en Medellín, que después de 2 años enviando currículums sin conseguir un contrato que superara el salario mínimo, decidió intentarlo en España siguiendo a una prima que ya llevaba allí 4 años trabajando en hostelería. Llegó a Madrid con un visado de estudiante para un máster. Trabajó de camarera durante el primer año para pagarse el alquiler. Aprendió a distinguir en segundos a los clientes que dejaban propina de los que no. Y hoy, con el máster terminado, trabaja en el departamento de administración de una empresa de logística en el corredor de Lenares. Dice que la decisión más difícil no fue hacer las maletas, sino la videollamada en la que se lo contó a su madre, que todavía hoy le pregunta cada domingo cuándo piensa volver, aunque en el fondo ambas saben que la respuesta probable es nunca, y que esa pregunta semanal es, en realidad, una forma disimulada de decir que la echa de menos. Colombia se ha convertido en la nacionalidad de origen más frecuente en varias provincias españolas, desbancando en algunas de ellas a comunidades que llevaban décadas siendo mayoritarias, como la rumana. Y si algún día Colombia superase a Marruecos como la nacionalidad extranjera más numerosa de España, algo que, al ritmo actual, ya no parece impensable, sería la primera vez en más de 25 años que el primer puesto de este ranking cambiara de país. Y aquí llegamos al número 1. El país que, contra todo pronóstico mediático, sigue liderando esta lista desde hace más de 2 décadas y media, sin que nadie, ni siquiera Colombia con su crecimiento imparable, haya conseguido todavía arrebatarle el primer puesto. Número 1. Marruecos. Sí, es el país que probablemente esperabas, y ese es exactamente el motivo por el que te prometí al principio que este puesto te sorprendería. No por el nombre del país, que ya conoces, sino por una parte de su historia con España que casi nadie recuerda y que cambia completamente cómo deberías entender este primer puesto. Con 968.999 residentes de nacionalidad marroquí a principios de este año, Marruecos lleva más de un cuarto de siglo siendo, sin interrupción, la comunidad extranjera más numerosa de toda España. Representa 1 de cada 7 extranjeros del país, una cifra que ninguna otra nacionalidad, ni siquiera la colombiana con su crecimiento acelerado, ha conseguido igualar todavía. Pero la relación entre España y Marruecos no empezó con la primera oleada migratoria de los años 80. Empezó mucho antes, en 1912, cuando el norte de Marruecos se convirtió en protectorado español, y se mantuvo así durante más de 4 décadas, hasta la independencia marroquí en 1956. Durante ese protectorado, el español se enseñó en las escuelas de ciudades como Tetuán, Larache o Alhucemas, y varias generaciones de marroquíes del norte crecieron hablándolo con fluidez, mucho antes de que ninguno de ellos hubiera puesto un pie en Madrid o Barcelona. Cuando la primera gran oleada migratoria marroquí llegó a España en los años 80 y 90, buena parte de esos primeros migrantes no llegaban a un país completamente desconocido, llegaban a un idioma que sus propios abuelos ya habían estudiado en la escuela, décadas atrás, al otro lado de un estrecho que en su punto más corto mide apenas 14 kilómetros. Marruecos no es para España un país lejano. Es, literalmente, el vecino de al lado, más cerca de Cádiz que Barcelona de Madrid. Hoy la comunidad marroquí está profundamente asentada en sectores enteros de la economía española. En Almería, la agricultura intensiva bajo plástico que exporta hortalizas a media Europa depende en gran medida de mano de obra marroquí, muchos de ellos ya con permisos de larga duración, y algunos como propietarios de sus propias explotaciones. Ese paisaje conocido como el mar de plástico, visible incluso desde satélites por su extensión, emplea a decenas de miles de trabajadores marroquíes durante todo el año, en un modelo agrícola que ha convertido a España en el principal exportador de frutas y hortalizas frescas de toda la Unión Europea. Y una parte cada vez mayor de esta comunidad ya no es primera generación, son hijos y nietos nacidos en España, con acento andaluz o catalán, que solo conocen Marruecos por las vacaciones de verano, donde visitan a los abuelos. Imagina a Yusuf, 23 años, nacido en Tetuán pero criado desde los 4 años en el Ejido, hijo de un agricultor que llegó en los 90 y hoy es dueño de 2 invernaderos propios, después de años trabajando como jornalero para otros, antes de poder alquilar su primera parcela.
Yusuf estudió ingeniería agrónoma en la Universidad de Almería, la misma tierra que su padre. Trabajó primero con las manos, habla español sin ningún acento perceptible, y el árabe que domina lo aprendió en casa, no en la escuela, mezclado con expresiones en Darija que sus amigos españoles ya usan también sin darse cuenta de dónde las aprendieron. Cuando le preguntan de dónde es, duda un segundo antes de responder, no porque no lo sepa, sino porque la pregunta, dice, siempre le pide elegir entre dos respuestas que para él son, en realidad, exactamente la misma. Y aquí está la pregunta con la que quiero dejarte, porque no tengo una respuesta fácil. Si la comunidad extranjera más numerosa de España lleva generaciones conectada al país por un idioma compartido, una costa compartida y ahora hijos y nietos que ya solo conocen España como su casa, ¿en qué momento exacto deja de tener sentido seguir llamándolos extranjeros? Escribe en los comentarios qué comunidad de esta lista te ha sorprendido más. El número y una frase, nada más. De verdad quiero saber qué dato no conocías. Y si quieres que sigamos desenterrando los datos que las noticias rápidas no explican, suscríbete al canal Buscador de lo Místico. Aquí no repetimos titulares, los revisamos con fuentes antes de contártelos. Nos vemos en el próximo video.